En las últimas horas, el almirante Flavio Arce San Martín se presentó a declarar por este caso denominado golpe de Estado. Después de presentarse a declarar en la Fiscalía, es prácticamente detenido. Y ha comenzado precisamente un proceso de detener, al menos también por otro lado preguntarse por otros actores como miembros policiales, sobre este caso denominado golpe de Estado. El doctor Roger Valverde es abogado del almirante Flavio Arce San Martín y está con nosotros en Fides el día de hoy. Doctor Valverde, gracias por aceptar esta entrevista en nuestra emisora y televisora Fides a nivel nacional. ¿Puede contarnos los antecedentes, por favor, los pormenores de esta detención del almirante Arce? Buenos días, licenciado Arandia. Es un gusto estar con usted en su programa. Buenos días a sus televidentes. Bueno, rápidamente yo quiero manifestarle, ya usted señalaba que el almirante ha sido notificado en la ciudad de Cochabamba. Él se ha presentado inmediatamente ante la Fiscalía. Hemos estado en una declaración en aproximadamente 4 horas, terminada la declaración, y eso lo manifiesto ante ustedes. El representante del Ministerio Público apareció con el mandamiento y la resolución de aprehensión. No estuvo presente siquiera el fiscal en toda la declaración, nos leyó los derechos y nada más. Lo que nos llama la atención poderosamente es lo siguiente. Bueno, el Ministerio Público ha actuado de una manera muy arbitraria al emitir el mandamiento de aprehensión porque no hay elementos. Primero, él está siendo investigado por un supuesto hecho de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, ¿no? Y los hechos serían que el señor almirante ha acompañado al comandante general de aquel entonces, conferencia de prensa que todo el mundo ya conoce, ¿verdad? Donde ese hecho implicaría para el Ministerio Público y para el denunciante indicios de que hubiera habido el delito de terrorismo, conspiración en el grado de complicidad. En consecuencia, hemos aclarado, nos han preguntado todo lo que correspondía durante 4 horas, hemos presentado documentos donde acreditamos domicilio, trabajo, familia, etcétera, y no obstante aquello, saca una resolución de aprehensión, que es esta la resolución de aprehensión, donde definitivamente no tiene ningún fundamento, solamente señala que el almirante podría ausentarse del país porque tiene la posibilidad de hacerlo, hay tráfico migratorio, además que hay otras personas que todavía no han sido convocadas, y algo que nos llama poderosísimamente la atención para la aprehensión, dice que todavía no han recolectado la documentación pertinente respecto a las órdenes que se hubiera dado para que salga esa conferencia. Entonces, ahí supuestamente el almirante podría influir en estos militares que van a declarar y además en la persona, en la documentación que él podría tener acceso. Uh-huh. Es decir, es una locura, ¿verdad? Ahora, entonces, doctor, no hay ningún fundamento y no obstante de ello se ha presentado, lo han aprendido. Lo que nosotros decimos y cuestionamos esto porque ¿quién tiene la seguridad de apersonarse al Ministerio Público? Yo quisiera preguntarle a algún fiscal si estaría en condiciones ahora, si lo denuncian por algo, de presentarse ante sus pares y con toda la seguridad de que no va a haber esta arbitrariedad. Creo que sería bueno que ellos lo analicen. Ahora, doctor, las figuras son, por la detención, presuntos delitos de sedición y terrorismo. ¿Podemos hablar de estas dos figuras, claro, en la humanidad, por favor, del almirante Arce? Pero claro que sí, por eso le mencionaba, señora Arandia, de que lo acusan de terrorismo porque él no habría aprendido al general Calimán cuando estaba haciendo esa declaración. Señalan en la denuncia que por acompañarlo a la conferencia y además el no haberlo aprendido porque consideran que en ese momento el general Calimán estaría cometiendo el delito de terrorismo y lo que correspondía, según los denunciantes y el Ministerio Público, es que el almirante lo aprenda. Y como no hizo eso, es cómplice del delito de terrorismo y sedición.
Además nos preguntaron si habíamos tenido contacto con el señor Camacho, el almirante le manifestó que jamás tuvo contacto, porque en realidad los hechos se versan básicamente en lo que habría hecho el señor Camacho. Se contactó con miembros de las Fuerzas Armadas, llegó aquí a La Paz, ayudado por miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, supuestamente. Esos son básicamente los hechos. Y ahí ingresan en el tema de la conferencia y definitivamente concluyen que sería cómplice presuntamente de los delitos que le acabo de mencionar. Doctor Valverde, ¿cuál es el síntoma que usted tiene? ¿A dónde va un proceso de esta naturaleza y con noticias que salen de detención de miembros de las Fuerzas Armadas, participación de jefes policiales, por ejemplo? Cuando usted ve el actual en general, ¿hacia qué entendimiento le lleva? Bueno, primero que no hay la seguridad de acudir al Ministerio Público y pareciera que todo está digitado de afuera del Ministerio Público. Y eso lo denunciamos públicamente y lastimosamente no es el único caso, y da pena decir esto, que el Ministerio Público no actúe de una manera imparcial. Considero que si los fiscales que van a conocer estos casos no tienen la capacidad para poder actuar de manera objetiva, no deberían actuar, no deberían estar, no merecen ser fiscales, porque necesitamos fiscales que cumplan la ley, que sean transparentes, objetivos y que apliquen solamente la Constitución. En este caso, como les decía, pareciera que las decisiones ya están tomadas, no dentro de la Fiscalía, o probablemente también ahí dentro, no sabemos a qué nivel, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que no se está actuando de una manera objetiva por el Ministerio Público, por lo menos en este caso, y el Ministerio Público no está cumpliendo con su obligación. Por lo tanto, el acudir al Ministerio Público ya da temor, y yo creo que hasta terror da acudir al Ministerio Público si uno es citado en las condiciones en las que hoy estamos mencionando. ¿El objetivo será hacer justicia? De ninguna manera. Yo creo que el objetivo es amedrentarlos, porque no hay yo no veo otra situación, porque si fuera realmente investigar y hacer justicia, debería investigarse. Pero no es necesario que lo aprendan. Un almirante, un miembro de las Fuerzas Armadas que ha culminado su carrera después de 34 años, imagínense en la situación en la que se encuentra, no hay elementos, porque no nos han mostrado ningún elemento que pueda establecer algún indicio de participación en un hecho tan grave como ese de terrorismo. O sea, eso no ha ocurrido jamás. El almirante es una persona idónea, transparente, sin ningún antecedente, y no obstante de ello, el Ministerio Público ha tomado esta arbitraria decisión, que por cierto la vamos a hacer notar ante el juez, y esperemos que el juez, esta vez sí le vamos a pedir que el juez restituya los derechos. Estamos esperando, creo en las próximas horas nos notificarán con la audiencia de una medida cautelar, y seguramente ahí se restituirá el derecho que ha sido vulnerado del general. Bien, ¿hacia dónde va el proceso? Usted es abogado, claro, de él, pero quiero hablar un poquito del proceso en general. Dicen que van a traer a declarar a Camacho, y Calimán también estaría en la lista. ¿De quiénes más usted conoce serían ya citados a declarar ante la justicia, doctor? ¿Conoce algo de esto? Bueno, lo que vimos en los antecedentes es el nombre del coronel Orellana, que ya ha sido citado y creo que hay mandamiento de aprehensión en contra de él. Están también los nombres del señor Camacho, de su padre, del general Calimán, ¿no es cierto? Y además menciona, y otros, dice, o sea, están identificadas estas personas y también establece, y otras personas. En consecuencia, no sabemos a cuántos miembros de las Fuerzas Armadas o civiles serán convocados en este proceso, pero por lo menos eso es lo que se tiene identificado en los antecedentes. Doctor Valverde, en cuanto a su cliente, mi última pregunta, ¿qué procede ahora, judicialmente hablando? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer inicialmente en la audiencia de medidas cautelares, vamos a hacer conocer toda la vulneración de derechos que ha habido y vamos a pedir la libertad para que siga la investigación y él pueda defenderse en libertad, porque definitivamente una medida cautelar tan extrema como la que se pretende tomar, pues no corresponde, no está pegado a la ley, y en consecuencia creemos nosotros todavía de que el juez que va a conocer la causa
va a restituir este derecho y va a aplicar correctamente la ley. Doctor Roger Valverde, muchísimas gracias por esta información. Afide, si usted tiene algo más que decirnos, adelante, por favor. Bueno, simplemente manifestar que el almirante se siente muy confundido, confundido con esto. El Ministerio Público no es objetivo, el Ministerio Público obedece a otras instancias que no es la Constitución y la ley, y definitivamente así no estamos viviendo en un Estado de derecho constitucional como señala la norma. Lamentamos esto, esperemos que en el momento que se lleve a cabo la audiencia, el juez sí haga valer lo que establece la Constitución y la ley. Muchísimas gracias por haberme escuchado y a dar a conocer a la población de lo que está sucediendo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Le mando un gran abrazo. Gracias por esta entrevista.